Buenas tardes. Para mí la verdad que es un privilegio enorme volver a estar con vosotros. La verdad es que hace bastante tiempo. A muchos de vosotros sí que os he visto, pero a otros muchos pues hace tiempo, ¿no? Que no estábamos, tanto yo como mi familia. Y la verdad que, gracias. Y la verdad que estoy encantado y me siento como en casa, sinceramente. Así que muchísimas gracias. La verdad es que he estado escuchando las predicaciones que tenéis en esta serie acerca de Hechos y la verdad es que estáis teniendo predicadores de todo tipo, de toda lengua y nación, pero os faltaba el gallego, ¿eh? Así que en esta Iglesia Universal aquí viene un gallego a compartir humildemente la palabra del Señor. Un bistec, pues sí, Dani, un bistec. Hombre, somos amigos y yo entiendo que cuando pusimos la fecha, él no pensaba en el texto que me tocaba a mí, porque es un bistec que vamos a tener que digerir, la verdad que sí, en esta tarde, ¿no? Pero con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, obrando seguro que lo vamos a hacer. Oye, qué iglesia esta, ¿no? La primitiva. Qué maravilla. Una iglesia en la que uno dice, oye, ¿tú de qué iglesia quieres ser? No, yo vengo de la Reforma. No, yo quiero ser de la primera iglesia. Oye, una iglesia con avivamiento, ¿no? Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, os lo leo yo, versículos 44-47, por recordar, ¿no? Todos aquellos que habían creído, toda la iglesia estaba junta y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos, perseveraban unánimes todos los días, estaban juntos para partir el pan y comían juntos también con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, ¿verdad? Qué maravilla, ¿no? Qué disfrute. Y el Señor añadía a todos los que iban agregándose a esta iglesia, ¿verdad? Iba creciendo grandemente, iba teniendo frutos, iba moviéndose. A nadie le faltaba nada, el uno miraba por el otro. ¡Qué maravilla de iglesia! La iglesia, oye. Sí. Ah, vale, sí. Muy bien. Y dentro de esta iglesia tan maravillosa, hoy me toca a mí la medicina amarga. Porque hay un matrimonio en la iglesia que piensa que a Dios no le importan nuestras pequeñas cosas. Porque hay un matrimonio que piensa que a Dios no le importa tanto el día a día de la iglesia, que no le importa estar aquí hoy. Él tiene cosas más importantes que hacer. Y hay situaciones únicas, hay que entender bien, y lo sabéis, que Hechos no es un libro doctrinal, ¿no?, de enseñanza como otros, sino que es una narrativa histórica, ¿no?, acerca de la iglesia. Eso no quiere decir que no tenga enseñanza, simplemente que hay hechos puntuales en los que Dios marca para enseñarnos algo, para dejarlo a la iglesia después de 2000 años, decirnos algo hoy y decirnos algo importante. ¿Y en qué contexto pasa lo que vamos a ver en esta tarde? Y tengo que ir unos versículos antes, en Hechos 4, 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio entero y lo puso al pie de los apóstoles, ¿vale? Pero, capítulo 5, pero, siempre hay un pero. En esta iglesia maravillosa, pero, cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y el 1 y el 2 no sale la... ¿Sí?
Es que tengo una presentación. Así va más fácil. Así que fijaros este matrimonio. Ananías con Safira, nos lo dice, con su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo su mujer, y trayendo solamente una parte a los pies de los apóstoles. Lo importante, aquí sí que hay una mentira, hay un robo, pero lo importante realmente aquí es lo que sucede en el corazón. Y es lo importante, y es lo que Dios demanda de nosotros y de la Iglesia. Es qué motivación nos lleva a nosotros para hacer lo que hacemos, para ofrendar lo que ofrendamos, para entregar el tiempo en la Iglesia, el tiempo nuestro, y darlo al Señor. ¿Cuál es esa motivación? Y en este caso, este matrimonio está movido por la hipocresía, está movido por ese reconocimiento. Oye, yo quiero ser como Bernabé, que trajo todo, pero ¿qué tal si nos quedamos una parte? Quedamos bien, pero nos quedamos una parte. ¿Cuál es el problema? El problema ahí es de no entregarlo todo. ¿Cuál es el problema? El problema es el problema del corazón. Ese es el problema que tenemos. Y aquí en la primera iglesia empieza a funcionar el mismo problema del pecado que tenemos. Y siempre fue así. El Señor, en Isaías 1, por ejemplo, empieza Isaías y ya le dice, pero ¿por qué nos limpiáis? Estoy harto de vosotros, a su pueblo. ¿Por qué? Porque realmente la actitud que tenían ellos era una actitud hipócrita, de ir a hacer religiosa, no de amor, no de corazón, no de una motivación que, como decía el salmista, examina, oh Dios, mi corazón, y mira que no haya camino de maldad, que no decida mal. Ayúdame a ir por donde tú quieres. Limpia mi corazón. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, las ofrendas que hacían en el tabernáculo, tanto como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. El Señor siempre quiso un corazón limpio. Él siempre quiere lo mismo, siempre demanda lo mismo. Así que realmente a Él no le importan las obras, Él no necesita nuestras ofrendas, Él no necesita nuestro dinero, Él no necesitaba la ofrenda de Ananías y de Safira, no necesitaba la heredad, Él no la necesita. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y el Señor, ¿qué es lo que demanda de la Iglesia? Demanda un corazón que no es hipócrita. Yo creo que lo sabemos, la palabra hipócrita viene, ¿verdad?, de los teatros griegos, ponerse una careta. Ahora que la hermana nos hablaba del carnaval, la gente se pone las caretas engañando de quién es de verdad. Pues eso es lo mismo, ¿no? La hipocresía. En Oseas 6:6 también nos habla de que Dios demanda un corazón sensible y sabio. Es lo que demanda, un corazón que nos ayude a actuar bien y que nuestras obras y nuestra conducta sea un resultado de un corazón que le busca. No buscar la conducta o las obras como una justificación a nuestra vida, para buscar el reconocimiento de otros. Y ese es el problema que sucede aquí. Jesús además ataca mucho al tema de la hipocresía. Si nos vamos a Mateo 6, y no voy a leerlo todo, pero para entrar en contexto acerca de esto, el Señor dentro del Sermón del Monte, maravilloso, Mateo 5-7, gran discurso de nuestro Señor. El capítulo 6 prácticamente entero habla de la hipocresía. En los primeros versículos habla de la limosna, de este tema, ¿no? De cuando das, de cuando ofrendas. Habla además del uso del dinero, de lo que ofrendas es del tiempo también que damos. Hermanos, coger bien lo que el Señor Jesús quiere hablar. Él coge ese ejemplo de la limosna, pero lo que está diciendo es de lo que tú tienes, del tiempo que tú tienes, de los dones que te han sido dados, ¿qué es lo que estoy entregando? ¿Qué es lo que estoy entregando? Dice, cuando des limosna no hagas
tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Turururú, ahí viene Ananías y Safira. Oye, mira, qué pasada, Bernabé entregó. Oye, mira, qué matrimonio estos, oye. Vienen aquí con la ofrenda a la iglesia, a esta iglesia que estaba buscando la necesidad con amor de los demás. Vendían y renunciaban a lo suyo por darlo a los demás. ¿Hay algo más cristiano que eso? Fijaros, en la segunda parte el Señor nos habla de la oración, de la vida espiritual. La limosna, el tiempo, pero también cuando ores, tú no hagas, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tú no vayas a las sinagogas orando en las esquinas para que te vean los demás, le dice Jesús. Ora en lo secreto. Tu vida espiritual no es una religiosidad de venir el domingo a la iglesia. Es cómo te conduces, es un tema del corazón, de la motivación, que es lo que nos cuesta. Porque ahí es donde está la lucha contra lo que somos pecadores. Y esto realmente el Señor Jesús lo deja tan claro porque nos conoce y sabe que es un problema que tenemos. Es algo con lo que tenemos que lidiar, no lo olvidemos. Si nos lo dice varias veces, no solo eso, aquí en la oración dice, y cuando ores, ora sin hacer vanas repeticiones. Y luego le explica, y cuando oréis, orar así. Hay algo que se repite más que el Padre Nuestro, que lo conocen hasta los no creyentes. Fijaros, se nos olvida rápido, rapidísimo. Y luego en el ayuno, había personas que se ponían la cara demacrada para decir, ¿estás ayunando? Sí, estoy ayunando. En el buscar, en la espiritualidad. Oye, qué espiritual que es, mira qué cara tiene, ayunando. Y el Señor Jesús dice, tú cuando ayunes, peínate bien, que no se note lo que haces. Y en el versículo 21 remata Jesús en ese sermón del monte y dice, mira, porque... Sí, es esta. No sé si lleva mucho tiempo ahí o no. Sí, vale, pues era ahora, perdón. Bueno, entonces un spoiler. ¿Vale? Y esto es lo que nos dice Jesús. Escúchame, ¿dónde está lo que quieres? Esa afición muchas veces dicen, oye, ¿y tú de dónde sacas el tiempo? Lo sacamos, porque amamos eso. Yo amo los trenes yo tengo un compañero de trabajo que le gustan los trenes estos de las maquetas. Y todas las noches ahí invirtiendo. ¿Por qué? Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y Jesús te da la clave. Aquí no se trata de religiosidad. No se trata de lo externo, se trata del corazón, de lo que tú amas, de lo que tú quieres. Y ahí donde está lo que amas, ahí estará tu corazón. Así que ese es el propósito, ¿no? Más bien el problema de Ananías y Safira no es importante, no es que no lo dieran todo. Y luego vamos a verlo. El problema no es que no dieran todo lo que vendieron y no lo dieron todo. ¿Vale? Que eso lo podéis escuchar desgraciadamente en algunos comentarios. No es eso el problema aquí. Y eso es la enseñanza que quiero intentar transmitiros. Es que no lo dieron con todo el corazón. Ese es el problema. El problema aquí no es darlo todo, sino no darlo con el corazón. Versículos 3 y 4. ¿Sabéis por qué? Porque a Satanás le interesa tu corazón y el mío. Satanás no quiere la religiosidad, Satanás quiere ir, sabe dónde. Y entonces dice, yo voy a engancharle ahí al corazón. Y así te roba tu espiritualidad, te roba el hueco al Señor. Dice, yo quiero estar ahí. Esa es la lucha espiritual que tenemos. Y aquí vemos que es un resultado de engañar a Dios. Satanás entró en el Edén y perdimos el paraíso. Satanás entra en la iglesia y viene la muerte, y viene el temor, y viene los nervios, y viene una situación fea. Satanás entra en un matrimonio y lo destruye. Satanás entra en una relación de amistad y la destroza. Porque entra en el corazón, porque él sabe. Así que lo importante aquí es
el corazón. El pecado en la iglesia, queridos hermanos, lleva unas consecuencias. El pecado en nuestra vida tiene unas consecuencias, desgraciadamente. Y Pedro de alguna forma se había enterado, bien el Señor se lo había dicho, bien alguien le había dicho, mira, esto de Safira, Ananías y Safira, no están diciendo la verdad. No vendieron en 10.000, vendieron en 20.000, lo que sea. No dice la cantidad y nos da igual, ¿entendéis? Pedro de alguna forma se enteró. Y el tema importante es más peligroso robar a Dios, hermanos, que robarle a Hacienda, que robarle a un hermano, que robarle a tu empresa, que mentir o robar o estafar o mucho más peligroso. Y luego tenemos aquí en estos versículos 3 y 4, si os fijáis, nos dice, fijaros, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Fijaros, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Lo veis? ¿Veis el punto donde va? Si el texto nos lo está diciendo. Para que mintierais al Espíritu Santo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza volátil. El Espíritu Santo no es un diosecillo, no es una parte de... El Espíritu Santo es Dios mismo. No es la tercera persona de la Trinidad en estatura. Es Dios mismo, con el mismo carácter, con los mismos atributos. El Espíritu Santo que tienes tú en tu vida, el que está con nosotros. Ese Dios presente en la vida del creyente, eso es Dios entero, eterno, el mismo. Fijaros, el texto nos lo está diciendo, no mentiste al Espíritu Santo, no mentiste a Dios, es lo mismo, es lo mismo. Este es uno de los textos clarísimos del Nuevo Testamento. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? Ahora, Satanás lo hace, pero fijaros la responsabilidad que tenemos. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? Porque somos nosotros los que tenemos que dar el paso de decir, ahí no, aquí sí. No nos gusta hablar de dinero, pero el dinero, los bienes y cómo los usamos es quizá lo más espiritual que tú puedas hacer con lo que tienes. Eso junto al dinero, junto al tiempo. El tiempo y el dinero. Y la ofrenda. El Señor no necesita nada de nuestra ofrenda. El Señor necesita un corazón que entregue, que ofrende en adoración. Me encantó que pasarais la ofrenda en el tiempo de alabanza y de adoración, porque es que la ofrenda no es que vengo aquí a soltar, la ofrenda es adoración. Te amo, Señor, y entrego mi dinero. Entrego, porque todo lo que tenemos es de Él. Es lo que le estás diciendo. Le estás diciendo, yo quiero depender de ti. Yo vengo y traigo y te lo doy porque yo dependo de ti. Ofrendar es adorar. En el mismo Mateo 6, un poquito más para adelante, Jesús dice en el 6:24, es que no puedes servir a dos señores. Cuidado. Y aquí en este texto nos están llamando la atención. Cuidado con el dinero. Zaqueo en Lucas 19 era una persona muy rica. Este tío tenía dinero, fama y reputación. O sea, una persona que, ahí va Zaqueo, mira, esto tiene ahí, se convierte, dice, devuelve lo robado, da la mitad a los pobres porque quiere, lo ofrenda, cambia su vida. ¿Y cómo se le nota? ¿Cómo se le nota? ¿Qué se le nota? Que hace una ofrenda. Se le nota lo primero en lo que tiene, cómo lo entrega. Modifica, cambia su estilo de vida, cambia su forma de ver la vida. El joven rico, sin embargo, viene, Mateo 10, Señor, yo todo lo guardado, véndelo y dalo a los pobres. Y se largó triste. Dice, no, mi Señor es el dinero. Y la Biblia habla mucho
del dinero. Y el Señor, uy, qué difícil es, como si un camello te entrara por el ojo de una aguja. Dice Jesús, eso es imposible. ¿Qué está haciendo? Está diciendo, eso es imposible. Que alguien que tenga ahí en su corazón nada más lo puede cambiar el Señor. El Señor, el Espíritu Santo, romper y decir, no, lo vemos todos los días. Yo desgraciadamente esta semana he tenido una situación de un amigo muy complicada por culpa de eso. Oye, porque el dinero fue el Señor de su vida. No has mentido. Has mentido a Dios. Y ese pecado ofende a Dios. Fijaros el hijo pródigo, cuando vuelve. ¿Os acordáis lo que dice? He pecado contra cielo y contra ti. ¿Fijáis? Es el Señor. Un creyente sabe que cuando falla, fallo contra ti, contra el hermano, pero fallo contra el Señor. Queridos hermanos, es que estamos vivos por gracia. Y este texto nos lo enseña también. Nos enseña quién es Dios, qué es la Iglesia, la figura del pecado. Mirad todos los elementos de este texto. Porque esto es una narrativa, una historia, pero tenemos que desgranar. Tenemos que meditar, pensar. Este texto está escrito para nosotros en esta tarde. Penséis que esto está escrito para nosotros, ¿eh? Es como si dijera Lucas, esto os lo mando, renuevo, y nos manda una carta, la cogemos en el buzón. Esta tarde, a ver, fíjate lo que ha pasado en esta iglesia, en la iglesia. ¿Para qué? Para que aprendamos. Ante esa tentación del dinero, de quedarnos, Es que a veces yo leía el texto y las primeras veces digo, es que yo no soy tan malo como estos. Ananías y Zafira, oye, es que estos tíos, a mí no se me ocurre, oye, ir a la iglesia. Y luego el domingo voy y digo, Señor, te entrego todo. Te entrego mi vida. Mentira. Y voy y le miento. Soy igual. O peor. Entonces, ¿qué es lo que diferencia aquí? Lo que diferencia es la gracia de Dios, hermanos. Porque si no, esta tarde no tenéis predicador. ¿Es verdad? Es verdad. Hermanos, es por gracia que estamos. Versículos 5 y 6. Y al oír esto, Ananías cayó y murió. Fijaros la historia, ¿eh? A los pies de los apóstoles, figuraros, como decía una hermana hace unos domingos, que he escuchado todas las predicaciones vuestras, que lo decía, meteros como que lo estáis viendo, ¿no? Y en Hechos hay que hacer esa visualización, me gusta mucho y es muy buena para verlo, ¿no? Para meterte dentro. Imagínate que estás ahí. Y te pasa eso, la iglesia de repente. Se queda fulminado y se llevan a Ananías, se lo llevan. Y Dios fue muy radical aquí. Fue muy radical. Castigó radicalmente en la iglesia, para mostrarnos realmente que Él es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que a Dios le importa lo que hacemos en la iglesia. Que a Dios le importa todo lo que hacemos. Esto es una lección dura, pero para eso está, para que nos tomemos en serio lo que hacemos. Eso no quiere decir que tengamos que hacer religiosidad, no importa. Estamos hablando de aquí dentro, de dentro, hermanos, de dentro del corazón. Dios es justo, Dios es santo. Muchas gracias. Que tengo la voz, además soy fatal, lo siento.
¿vale? En la siguiente, por favor. Filipenses 4:18. Ahí está Pablo fatal, y recibe una ofrenda. Y fijaros el contraste de esta ofrenda de estos hermanos, que la recibe por Epafrodito, le da la ofrenda, y fijaros Pablo lo que habla de la ofrenda que le han dado. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, adoración a Dios. Dice, es que recojo esto como un olor fragante. Está explicando, olor fragante, esa adoración a nuestro Señor. Eso es la forma de entregar. Y nos dice que tenían temor. Luego vamos a ir al final a hablar del temor, porque surge en el versículo 11, último. Versículos 7 y 8. Y luego, después de 3 horas, entra su mujer, ¿no? Y fijaros, Pedro le pregunta, ¿vendiste en tanto la heredad? Oye, una pregunta de gracia esto, ¿eh? Esto es la oportunidad que el Señor nos da. Una, otra. Oye, qué duros que somos, ¿eh? Y el Señor nos lo dice, oye, pero es que te vas a arrepentir ya. Es que vendiste en esto. Zafira, vendiste en esto. Él lo sabía. ¿Por qué le pregunta? Es una pregunta de gracia. Es como a tu hijo que ya sabes que ha tirado lo que sea, y dices, eso lo tiraste tú, para que reconozca lo que ha hecho. No, fue fulano, ese corazón. Y Pedro nos enseña aquí que el pecado nos nubla, no nos deja contestar bien, no nos deja argumentar. El pecado no nos deja ser sinceros. El pecado no nos deja reconocer, porque no queremos la disciplina. No queremos una disciplina, no queremos unas consecuencias. Nos cuesta por nuestra forma de ser pecaminosa. Y Zafira no se arrepiente. Dios le da esta oportunidad. Pero fijaros Dios cómo está después de 2000 años. Ponme este versículo de 2 de Pedro 3:9, seguro que lo conocéis. El Señor no retarda su promesa, como muchos le decían. Esto lo escribe Pedro, este mismo Pedro de aquí. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él sigue esperando y esperando, paciente, como un padre amoroso. Sino que Él lo que quiere es que todos nos arrepintamos, que todo el mundo se arrepienta. Oye, ¿por qué el Señor no viene ya? Es que si nosotros somos más egoístas que Él. Oh, a ver si viene ya el Señor. No, lo que tenemos que predicar el Evangelio, para que todos se arrepientan, que todos le conozcan, que todos se agarren al amor de Dios. Ese es el fruto, pero no nos aprovechemos de la gracia. Como decía Pablo, ¿no? Que haré, pecaré para que la gracia abunde. Me va a dar igual. Voy a abusar de la gracia del Señor. Muchas veces lo hacemos. Y el Señor aquí nos enseña y nos dice, tenéis que cambiar. Y la Iglesia tiene que estar consciente y ser consciente de la disciplina del Señor. De que el Señor está en la Iglesia, de que el Señor está en lo mínimo y que tenemos que ser fieles. Así que dentro de esta disciplina, como Pedro hace, debemos aceptar ser disciplinados, eso es lo primero, tener humildad para escuchar, para cambiar. Debemos tener amor para exhortar entre pecadores, de un pecador a otro, ayudar al hermano, a la hermana, a restaurarla, que reconduzca, salga del pecado, cambie su corazón, se arrepienta. Eso es amor. Coger, orar, abrazar, restaurar. Eso es lo que hace nuestro Padre. Nosotros somos hijos, tenemos que hacer lo mismo. Pero somos pecadores, tenemos que tener humildad. Cuando reconocemos, ¿os acordáis Jesús
con el levita, creo que era, fariseo que le invita, ¿sí? Fariseo. Y le invita a comer y viene la pecadora. ¿Y qué hace? Fijaros, ¿dónde se va? A los pies de Cristo. Y derrama y se arrepiente. Y el orgullo y la humildad. Fijaros, estas ofrendas, esto es simbólico, pero es importante, las ponían a los pies de los apóstoles. Es un símbolo de poner una ofrenda de forma humilde. Versículos 9 y 10. ¿Por qué convenisteis? ¿Por qué? Esto parece una pregunta como diciendo, ¿por qué, Pedro? No tentarás al Señor tu Dios, le dice Jesús, ¿os acordáis? No tentarás al Señor tu Dios. Esto es que agrava bastante el pecado, ¿eh? Un matrimonio que en vez de ayudarse, oye, el matrimonio es difícil y en vez de convenir en hacer cosas buenas, en ayudarnos, a acercarnos al Señor, orar por nuestra mujer, orar por los maridos, orar en matrimonio, ayudar, apoyar dentro de nuestros fallos, intentar buscar que la otra persona desarrolle sus dones, ayudarles en el ministerio. A veces convenimos para lo malo. Y voy a distraerla, y no voy a ayudarla en esto, y no convenimos en lo bueno. Esto es una buena lección que tenemos, como matrimonios. Busca primero el reino de Dios, ¿no? Y dentro de ese busca primero, la prioridad es que antes está el Señor. Entonces tú vienes y dices, oye, voy a ver el fútbol, es que antes está la iglesia. Es que antes, eso es la prioridad, antes está el Señor. Es que me quiero comprar, no sé, antes está el Señor. Eso es, prior, viene del latín, de antes. No de prioridad de primero, sino que antes está. Entonces todo lo que pongas digas, no, antes esto, da igual lo que sea. ¿Entendéis? No es una escala. Es que antes y primero está el Señor. Y es difícil eso. Yo lo estoy diciendo y os lo digo, pero en mi vida es muy complicado esto, hermanos. Por eso nos lo está poniendo difícil. Ahora, es interesante que en el matrimonio cada persona es responsable. Primero Ananías, segundo Safira. Pero ¿quién está confrontando aquí? Porque podría decirle Safira, oye, ¿y tú, Pedro, qué me estás contando? ¿Qué me estás contando tú a mí, ¿no? El orgullo nuestro. Oye, Pedro, ¿tú qué me dices? ¿Tú a mí me vas a decir? Oh, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te vas, te transfiguras en el monte, bajas y luego estás allí y empiezas a decir tacos. No, tú no eres un discípulo. ¡No! Y el Señor Jesús mirándote, sangrando. ¿Y tú qué me estás contando, Pedro? Y tú dices, no lo conozco. Eso es este Pedro. Humildad. Pedro no es el mismo que el otro. Pedro se arrepintió. Pedro cambió. Y este Pedro es el Pedro que cogió y dijo, sobre mí vas a edificar la iglesia. Y yo voy a ir, Señor. No dejes que Satanás te diga, pero tú vas aquí a servir, tú vas a cantar en la iglesia, tú con lo que tienes, y que te ponga pegamento, que es lo que hace Satanás. Oh, pero mírate, oh. No, tú eres un hijo de Dios, regenerado. Entonces, cuando venga eso, que viene, porque Satanás, donde entras en el corazón, y es lo que te dice, Ananías, pero hombre, quédate eso y vete a hacerte un tour a Punta Cana con el dinero, hombre. Pero tú di que metiste todo, y te lo quedas para ti, que allí va, Ananías y Safira, vamos a ponerle un, Qué bien. Fijaros Pedro, este Pedro que sobrepasó su pecado y las luchas que tendría, pero dice, no, yo estoy con el Señor. Yo soy un hijo de Dios y yo sigo hacia adelante. Así que la diferencia que hay aquí es solamente una, solo una.
una, entre Safira y Pedro, una, que se llama arrepentimiento. Ser sensibles al pecado, sensibles. Y Pedro además le vuelve a preguntar, le hace una pregunta como ofreciéndole la mano de gracia, esa mano de Señor que me hundo, que siempre decimos, uy, es que Pedro se hundía en la barca, sí, pero fue el único que fue, y se hundía, y se hundió varias veces en sus pecados, en sus fallos, igual que tú, igual que yo, siguió hacia adelante y ahí lo ves, sirviendo al Señor. No importa lo que, hacia adelante, con mis fallos, como sea, pero el pasado está. Ahora tirando, limpiando, arrepentiendo, bumba, voy. Me levanto, me caigo, me levanto, me caigo. Y ese es ese Pedro. Ese Pedro que está ahora siendo líder y siendo un hijo de Dios que dice, Satanás fuera y yo voy con el Señor. Proverbios 28:13 ya nos lo dice. Quien encubre su pecado jamás prospera. No es prosperar económicamente, es que no avanzas, hermano. Es que el pecado no nos deja avanzar. Y pasa lo mismo en la iglesia. Entonces el Señor dice, hasta aquí. A esta iglesia preciosa que estaba viviendo unas cosas tremendas. Y el Señor mata a 2 hermanos ahí. Y los fulmina. La paga del pecado es la muerte, eso está claro. Pero lo difícil es esta frase. Amar a Dios es odiar el pecado. Fíjate qué rápida es. Es tan complicada. Amar a Dios es odiar al pecado. Bueno, este poquito déjamelo. Esto no es tan importante. A todo el pecado. Y esa es la disciplina de Dios. Y termina el versículo 11, que tiene que ver con el temor, y el miedo a lo sucedido. Había miedo en la iglesia, había temor por lo que había pasado. El Señor había matado a 2 personas porque habían mentido en la iglesia. El Señor dice, la iglesia es algo importante. La iglesia no es un juego, la iglesia no es un club social. Mira al hermano, la hermana de al lado. Mírate, esto es iglesia. La iglesia no es este local. Mírate a la derecha, a la izquierda, no, que no te cueste. Mírate, adelante, atrás, mira. Esto es la iglesia. Martin Lloyd-Jones dice, cito textualmente, dice, Ananías y Safira pensaban que engañaban a toda la iglesia. Oye, qué hipócritas, qué detestable. ¿Pero no es acaso cierto muchas veces en todos nosotros? ¿Cuál es la impresión que tratamos de dar a otros muchas veces? Son palabras, cierro la cita, palabras para reflexionar. Y esta lección en la iglesia, y me choca, es la primera vez que se cita iglesia, la palabra iglesia. Fijaros, justo, es como cerrar el círculo y decir, ya está, esto es la iglesia. Hermanos, va a haber pecado, va a haber problemas, no es todo jauja en la iglesia, sino que va a pasar esto, pero yo estoy ahí, cuidando a mi rebaño. Es lo que está diciendo, y iglesia. Y esto es la primera vez que aparece la palabra iglesia aquí. Bienaventurados, dice el Señor Jesús en Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón, los que se arrepienten, porque ellos verán a Dios. El temor de Dios es una sumisión reverente que nos lleva a una confianza en Dios y una adoración obediente. Eso es, lo voy a volver a leer, es una sumisión reverente que nos lleva a la confianza y adoración obediente a Dios. Es algo bueno, es el diseño original y es necesario temer a Dios. Eso no es incompatible. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza.
antes de la caída. Pero ellos no estaban por encima de Dios, ni estaban igual. En imagen y semejanza quiere decir que ciertos atributos que se llaman comunicables, bondad, amor, sabiduría, hay un montón de cosas que el hombre tiene que son comunicables, que son imagen de Dios. Luego hay otras que no. No somos omniscientes, no somos omnipresentes, no somos omnipotentes, ni para nada, ni de cerca. Pero estos atributos comunicables es un reflejo de lo que Dios, pero nosotros no somos como Dios. Dios está a otra altura, a otro nivel, y ese es el temor de Dios. Lo que pasa que la caída, el pecado rompió esa relación con Dios, pero fue el Señor Jesús el que restauró en la cruz. Por eso yo me acerco como un hijo, con temor porque sé quién es, pero con amor porque Él sabe quién soy. ¿Entiendes? Él sabe quién eres y Él te abraza. En Cristo cambia tu situación y mi situación. Estamos en otra posición. La Iglesia no es una religión. La Iglesia fue comprada por precio, por amor. Ha tenido un precio muy grande para que tú y yo hemos sido adoptados como hijos por amor en la cruz del Calvario. Por gracia. Es un regalo. ¿Qué hace eso en nuestras vidas? ¿Qué efecto tiene que hacer el temor de Dios al sabernos que hemos sido amados en gran manera? Dios entrega a su Hijo, lo clava en la cruz por nuestros pecados. Estos pecados que nos llevan al orgullo, que nos llevan a las tonterías nuestras. Y el Señor sabe que pasa en la iglesia eso. Y aquí cierra el círculo y dice, esto es la iglesia, hermanos. Esto es la iglesia. Va a haber problemas, va a haber dificultades, pero yo estoy ahí, cuidando hasta el mínimo detalle. Él está ahí, presente. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas, nos retas, nos exhortas. Gracias porque eres amor. Gracias porque estás pendiente de nosotros. Aunque a veces hacemos las cosas como si no estuvieras. Vivimos nuestra vida ajenos. Ayúdanos a que Satanás no llene nuestro corazón de orgullo, Señor. Y que te busquemos siempre a ti. En el nombre de Jesús.